Una cosa que todos van a padecer en la vida es un poco de soledad y no es anormal. De acuerdo al diario El País, entonces, nosotros muchas veces vemos las cosas extremas en la sociedad y uno de ellos es obviamente el suicidio. Dice en el diario El País que entre los adolescentes aumentó en 45% el suicidio en 2020. También el Observador dice que la cantidad de suicidios en 2022 fue un récord. Y entonces eso pasa muchas veces por la soledad. La persona siente muy solo, falta de propósito, falta de razón para vivir. El mundo muchas veces busca la respuesta de esas cosas en distraerse un poco. Y obviamente hay a veces necesidades para estirar los pies, pero la respuesta no está en un baile, no está a veces, bueno, voy a encontrar a alguien otro, una persona, ellos van a curar mi soledad. Con el sexo, algunos piensan, algunos inclusive, nosotros obviamente creemos que es importante la familia, pero una familia mismo, ¿sabes? A veces entre familia mismo nos encontramos solos, nos sentimos solos, entre parientes a veces nos sentimos como ajenos. Un experimento realmente tuvimos a nivel mundial durante la pandemia, durante las restricciones que hicieron. Estiman en Estados Unidos que más de 75,000 personas más murieron por suicidio por las restricciones durante la pandemia. Triste mucho de lo que pasó ahí. No hay duda que con esas restricciones mucha gente sintieron soledad, y yo vi mucha gente, especialmente los ancianos, decían: si van a hacer restricciones así otra vez, yo me voy a quitar la vida, yo no puedo hacer eso otra vez. Y eso, soledad, es una de las razones. Distanciamiento social, presión económica, falta de acceso a médicos, temor de enfermarse, todo eso pasó y lo vimos pasar. Entonces puede ser, yo soy de la opinión que la cura fue peor que la enfermedad, en ese sentido. Muchas veces, y el temor de enfermarse, eso muchas veces se aumentaba cuando la gente miraba qué estaban diciendo las redes. Yo estaba ya podrido de cada vez que prendes el radio a oír algo, siempre te están diciendo algo de COVID. Por media hora me gustaría oír algo sin que nos digan algo de COVID, como si no sabemos qué está pasando. Entonces, mirar las redes, mirar los informativos, ellos fomentaban el temor también. Y todo contribuyeron a dificultades mentales, desesperación y falta de conexión social. Y entonces ellos dijeron, los mismos médicos que hicieron este estudio, dijeron que la trauma mental tenía la misma cantidad de debilidad o enfermedad, consecuencia que alguien que fuma 15 cigarrillos por día. A eso pusieron el nivel de salud de todo eso que fomentaron. Sus consejos fueron conectarse con otros, hablar con un pastor, con alguien que les pueda ayudar, un consejero, que tengas paciencia con ti mismo, y también que cambie de rutina. Yo no creo que ninguno de esos solo pueden curar tu vida, pero son buenos consejos. Esto era del Observador. El especialista, este es un hombre con el apellido Gen, es un psicólogo, dice: el especialista criticó que Uruguay siga apostando por soluciones con énfasis en la salud mental. Él está hablando de los resultados de la pandemia realmente. La salud mental y el suicidio. Y hay un exceso de uso y de recetas de psicofármacos, como los ansiolíticos y antidepresivos. Seguimos psiquiatrizando y medicando a la población. Este problema no necesariamente se arregla con salud mental. Lo decimos a la gente que tiene que ser feliz. Él sigue aquí, dice: se le sigue transmitiendo a los jóvenes desde distintos ámbitos de la sociedad que tienen que controlar sus emociones. Pero entiende que es hora de cambiar la pisada. Hay que hablar con los padres, con los docentes, empezar a dejar de discriminar menos al adulto mayor, al diferente, hacerles ver a los jóvenes que no siempre tienden a estar para arriba y no hay problema solamente de los jóvenes. Esto es algo triste y interesante. Ese mismo psicólogo
citó este grupo en Inglaterra que lo llaman la última foto, o the last photo en inglés. Y lo que eso es, esos son gente que todos se suicidaron. Uno muy poco antes, esto fue su última foto. Y una cosa que ves en común, que cada uno de ellos, qué contento, ¿no? Qué alegre, ¿no? Qué gozo. Y parte de eso se fomenta con las redes sociales. Dicen, mira, que tienes que estar contento, mira lo que yo tengo, mira cómo estamos, mira qué lindo que estamos. Y abajo de cada sonrisa ahí hay un montón de sufrimiento. Y son gente, no estamos hablando de gente feos, gente que se ven malos en esas fotos, se ven lindos. Pero abajo de eso hay mucha tristeza. Entonces ese grupo de británica puso la última foto y se tomaron esas personas antes que se suicidaron. Todos lucen sonrientes y felices. Pablo Tillich dijo, estar vivo significa estar en un cuerpo, y él es un cristiano. Entonces yo creo que un cristiano tiene un perspectivo correcto en esto. Estar vivo significa estar en un cuerpo separado de todos los demás cuerpos. Y estar separado significa estar solo. Esto es cierto para toda criatura y es más cierto para el hombre que para cualquier otra criatura. No solo está solo, también sabe que está solo. Esta soledad que no puede soportar. Tampoco puede escapar de ella. Es su destino estar solo y ser consciente de ello. Ni siquiera Dios puede quitarle ese destino. Entonces, la soledad es parte de nuestra vida. Es normal, puedo decir. Dice que el mundo cree que la felicidad es la falta de sufrimiento, la falta de nunca estar triste, la falta que nunca las cosas malas te pasen. Y la lema del mundo es, todo lo que disfruto es, y eso es falsedad obviamente, todo lo que disfruto es inmoral, ilegal o engorda. Entonces la idea del mundo es que si me hace contento en ese instante es bueno para mí. Y el cristiano sabe que no es así. Hay muchas cosas que nos hacen sentir bien en el instante que nos van a llevar rumbo al infierno, que van a destruir nuestras vidas, que van a destruir nuestras familias. Y entonces el mundo busca la respuesta a la soledad en, como dije, baile, compañerismo, sexo, cualquier cosa para distraerse, y busca de felicidad de fuentes vacías. Y si buscas ahí vas a terminar con desesperación, porque una persona se da cuenta no mucho tiempo que no satisface. Eso es una cosa falsa y para pasar así de un lado, yo voy a decir una cosa porque nosotros acá no predicamos el Evangelio de prosperidad, porque no todo lo que Dios desea para mí que es bueno, siempre va a parecer ser bueno en ese instante, ¿no? Cada uno que sacrificó para tener algo en la vida sabía que costó, sabía que había algunos tiempos cuando no podías comer lo que querías comer, sabía que si querías cumplir un curso de estudio, hubo veces que tuviste que decir, no puedo salir hoy, tengo que dedicarme a esto. Sacrificios son buenos. Entonces, por eso el sufrimiento de ese sentido no es siempre malo. Si una persona no tendría que luchar, nunca iba a saber lo que es la victoria. Entonces, no todo lo que se siente malo en ese instante es malo. A veces la voluntad perfecta y justo para nosotros se involucra el sufrimiento, y parte de eso es la soledad. Juan, el Señor Jesús dijo, esta cosa se ha hablado, en Juan 16:33, esta cosa solo se ha hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos promete a nosotros que le amamos, que le seguimos, vamos a tener aflicción en este mundo. Por eso digo, el Evangelio de prosperidad es otro evangelio, no es de la Biblia. Aquí dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber dificultades para la persona que quiere vivir de una manera que honra al Señor. 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. También en Santiago 1 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia con su obra completa para que seas perfectos
y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pablo, yo a veces lo menciono cuando tomamos la ofrenda, en Filipenses capítulo 4, Pablo, justo antes del versículo, él dice, yo no estoy pidiendo una ofrenda porque necesito dinero. Y él así lo dijo, no exactamente, pero él está lo que diciendo. Dice, yo quiero bendecirles a ustedes mismos. Y después de eso él dice, no para mí, porque dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él sabía lo que era vivir pobre y no le molestaba hacer la voluntad de Dios. Y sabía lo que era vivir con abundancia y lo hacía así, era la voluntad de Dios. Su vida no estaba controlado por lo que tenía, por lo que padecía, porque él tomaba un paso de fe y sabía, si yo estoy obedeciendo a Dios y estoy padeciendo unas cosas que no me gustan, entonces yo sé que tiene que ser la voluntad de Dios. Y si una persona puede aceptar eso, puede ver que hasta en la soledad el Señor les quiere bendecir. Nuestra salvación fue comprado por un Salvador feliz. En Hebreos capítulo 14, imagínate esto, el Señor Jesús sufrió en la cruz. Yo no creo que ninguno en la historia sufrió como el Señor Jesús. Y sin embargo, Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, 12, versículo 2 nos dice, los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Oíste eso? El gozo. De alguna manera hubo un gozo para que él sufre del otro lado de eso. Yo no creo que él tenga remordimiento por lo que él hizo, ni creo que Pedro, ni Job, ni cualquier campeón de nuestra fe está desanimado por vivir su vida para el Señor. Al contrario, las cosas de este mundo son pasajeros y él lo sabía. La soledad es un buen maestro. Vamos a mirar a Mateo capítulo 4, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4, versículo 1. La soledad es un buen maestro. Y vamos a pasar en unas cosas que el Señor Jesús mismo, es una cosa que estudiamos unas semanas atrás, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Él fue completamente humano. Él tuvo que vivir y comprender algunas cosas que solamente se pueden comprender siendo como nosotros, viviendo la vida como nosotros. Mateo 4, versículo 1 comienza aquí. Entonces Jesús, después que Jesús estaba con Juan el Bautista, estaba con sus discípulos, íbamos a pensar, bueno, está bien, está con otros cristianos, está haciendo lo que él debería hacer. Él fue bautizado, predicó encima, enseñó encima. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Se fue solo. De todo lo que él tenía ahí, que íbamos a pensar, bueno, es el propósito de él, se fue solo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¡Qué soledad!, ¿no? ¿Has pasado una semana sola? 2 semanas sola. Él pasó 40 días solo. Entonces no era solamente el ayuno, era la soledad. Y vino a él el tentador y le dijo, el diablo, y le tentó, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que sería Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. No es malo la soledad en ese sentido. Era el propósito de Dios para Jesús en esos entonces que lo haga, que se separe por un rato, para luchar algunas cosas que solamente se pueden luchar solo. Sabes que el día de mañana nosotros, acuerdo de Hebreos capítulo 9, versículo 27, cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios. Yo voy a estar solo. Mi esposa no va a estar conmigo,
mis hijos no van a estar conmigo, mi pastor no va a estar conmigo, yo individualmente, solo, voy a estar delante de Dios. Hay unas cosas que solamente se pueden luchar solo, no hay otras. Y solamente se pueden encontrar y hacer en la soledad. Y varios puntos que miramos aquí, algunas cosas solamente se aprenden en la soledad. Una cosa que yo odio de lo que hace el celular hoy en día, en mi vida, en la vida de cualquiera que gasta su tiempo ahí, es que una persona está distraída. No se pone a pensar en cosas más profundas, más importantes. Tal vez si la gente no estaba tan distraído, hubiera más personas que vendrían a la iglesia, ¿no? Pensar en qué es la eternidad, qué es las cosas que importan. ¿Qué sirve la vida para trabajar, comer un poco, dormir y hacerlo mañana de la misma vez otra vez? ¿Hay propósito? Entonces en la soledad a veces nos podemos rascar la cabeza y que Dios nos puede hablar cuando estamos distraídos. En la soledad batallamos y vencemos al diablo. Cuando estamos solos realmente, como le pasó, y usando este ejemplo del Señor Jesús, cuando estamos solos realmente tenemos esas batallas y podemos vencer. Y en la soledad muchas veces el Espíritu Santo te puede mostrar algo. No le pasó al Señor Jesús, pero te pasa a usted, le pasa a ustedes, me pasa a mí. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Hay algo en tu vida que no está bien. Hay algo que no estás pensando correctamente en tu vida. Y en la soledad entonces batallamos y vencemos al diablo. También conocemos a nosotros mismos y a nuestro Salvador. El Señor Jesucristo obviamente conocía la Biblia, pero yo creo que conocía a su Señor mucho mejor, ¿verdad? Como un hombre cuando en esa soledad. Una persona que no se aparta a estar con Dios no va a conocer a Dios. No va a conocer a Dios. Es importante conocer este libro, pero este libro no es solamente papel y tinta. Tenemos un Dios vivo, ¿no? Y si yo no me aparto para hablar con ese Dios vivo, no lo voy a conocer. Es como si yo digo que yo amo a mi esposa y nunca le hablo. Y nunca nos apartamos para estar solos. No puede ser. Entonces yo no puedo decir que soy un cristiano, que conozco al Señor, si no me aparto. Por eso la soledad es algo muy dulce para el cristiano. Y debe ser. Ahora, tu carne nunca va a querer hacerlo. Tu carne prefiere estar distraído, igual que la mía. Tu carne no quiere apartarse para estar con Dios, igual que la de cualquiera, hasta que seas cristiano. Y también una cosa que pasa en la soledad se desarrolla confianza. Porque después de pasar un poco de tiempo con el Señor, aprendemos que Dios es bueno, Dios es confiable, Dios es un buen maestro. Pero esas cosas solamente se pueden aprender en la soledad. ¿Y qué si Dios nos quisiera dar algo bueno y perfecto, pero está envuelto en un poco de soledad, un poco de sufrimiento, un poco de desánimo? Yo conozco algunos cristianos, buenos cristianos, algunos de los mejores cristianos que yo he conocido, y yo sé que sufrieron una vida que ninguno debe sufrir. Cosas espantosas. Y yo pienso a veces, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Y yo no sé por qué, pero yo sé que el Señor a veces permite a algunas personas especiales recibir algo así, que Él no permite a otros. Entonces a veces no es que el Señor permite una maldad en mí, lo que yo pienso que es una maldad en mi vida porque me odia, pero porque me confía un poco más. Dios fue glorificado por lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Dios fue glorificado por cómo vivió Pablo, ¿no? Bueno, ¿qué si Dios quisiera glorificarse por medio de tu vida? ¿No sería eso malo? Si podrías conocerle a Él, podrías ver el poder de Él y todos los demás lo podrían ver también. Un hombre que escribió un comentario sobre Gálatas escribió esto: las cargas de las que aquí se habla son de varios tipos, y sea dentro o fuera de nosotros sufrimientos, debilidades, pruebas, persecuciones. Aquí hay un hermano, entonces hablando de cómo vivimos nuestra vida, que es nuestra experiencia, aquí hay un hermano acostado en un lecho de enfermedad, y una viuda sin comida ni fuego, y aquí hay una familia habitada por la maldad de un hijo, hay una esposa perseguida por su marido impío. Todas estas cosas son difíciles de soportar, y todo esto puede ser aliviado por la conducta apropiada de parte de los santos, por la oración,
por el consejo, por el consuelo, por los dones. Y a veces nosotros sufrimos un poco para poder ayudar a los demás. Un mandamiento nuevo os doy, el Señor Jesús dice, que os amáis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. No mira, y Filipenses 2:4, no mirando cada uno por suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todavía, yo no sé lo que es perder un padre. Gracias a Dios tengo mis padres. Pero el día de mañana me gustaría saber que hay un hermano, hermana ahí, que me va a ayudar a decir cómo tomar mi próximo paso. Es parte de la vida, ¿no? Y si Dios puede usar el sufrimiento en mi vida, en la vida de alguien otro, yo no quiero sufrir algo y padecer algo en mi vida sin fruto. No creo que sería una pena pasar lo difícil en mi vida sin tener algún tipo de fruto para demostrar después. Entonces, una de las razones que el Señor nos da esas dificultades es para poder animar a otros y que Dios nos use. También, si ustedes conocen la historia de José, como él fue abandonado por sus hermanos, de una manera feísima, abandonado, vendido. Génesis 41, versículos 50 y 51 dice, y nacieron a José, entonces después que le vendieron como esclavo, después que terminó en Egipto, después que le encarcelaron por mentiras, después Dios le puso en un lugar importante en Egipto y tuvo hijos ahí. Y aquí decían, nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Qué amargura podría tener él, ¿no? Pero él en esos entonces agradecía. Aquí dice un hombre que escribió un comentario sobre ese pasaje, así fue con Manasés, cuando estaba en aflicción, oró al Señor su Dios. Por lo tanto, sus cadenas fueron más provechosas que su corona, su prisión, un alojamiento más feliz que su palacio. Babilonia, una mejor escuela que Jerusalén. Saben que todo lo que faltaba de Israel, Judá y Benjamín fueron llevados como esclavos a Babilonia, nos dice la Biblia. Saben que después que ellos volvieron de vuelta a su tierra de Babilonia, nunca más sirvieron a ídolos. Los judíos hoy en día son perdidos ahí, pero los judíos religiosos nunca se apartaron más de servir. Ahora ellos no entienden, rechazan a Jesús, pero nunca más adoraron a ídolos. Entonces, por eso Babilonia fue una mejor escuela que Jerusalén. ¡Qué necios somos! Pues al un ceño ante nuestras aflicciones. Estos, por más doloridos que estén, no son los mejores amigos. De hecho, no son por placer, son para nuestro beneficio. Entonces él sabía lo que era. José no podría ser el capitán de Egipto si primero no sufriera. Ni Job no sería agradecido si primero no sufría. Segundo de Corintios 1, 2 a 5. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hago entonces con la soledad? Segundo de Corintios 1, 2 a 5. Me dice gracia, y Pablo entonces está escribiendo a esta iglesia, a los Corintios. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo creo que los cristianos del primer siglo sí sufrían, no solamente durante las páginas de escrituras, pero después que Jerusalén fue destruido. Y entonces Pablo lo que le está diciendo ahí por el Espíritu Santo, dice, Dios va a ser un consolador para ti, no solamente para ti, pero vas a poder ser una fuente para ser un consuelo a los demás. Y el mundo no puede comprender eso.
Y el cristiano solamente lo puede aprender en la soledad. Porque ese consuelo no va a venir de otra cosa que solamente de Dios mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, también nos dice la importancia y la responsabilidad de un cristiano: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El cristiano vive para eso, para ser un consuelo a los demás. Y es te digo que es muchísimo más fácil ser un consuelo a los demás cuando has pasado un poco de soledad y sabes que Dios es bueno y Dios puede ser un consuelo. Estaba leyendo un libro últimamente de una mujer que perdió, un esposo fue matado por su fe en Ecuador y se casó con otro hombre. Ese hombre murió de cáncer después de sufrir mucho, y una mujer le llamó a ella después, y esta mujer que estaba sirviendo al Señor dijo que tuvo una enfermedad que no va a poder caminar más. Entonces te imaginas, toda su vida iba a frenar, todo su ministerio iba a parar. Y entonces esta mujer le pudo decir: Dios tiene un propósito en esto. Y yo puedo leer eso y decir: ¿cómo puedo decirle eso a alguien que está sufriendo así? Y yo no llorar un poco con esa persona. Pero una persona que sabe lo que es sufrir un poco, tiene un poco de autoridad para decir: ¿sabes que Dios tiene un propósito en esto? Y Dios es bueno. Y tal vez no lo entendés, pero es.